Hermanos, hoy es martes 23 de diciembre. Muchas personas hoy andan en puros corre, ¿verdad? Hoy andan buscando la pierna de cerdo, los tamales, las torrejas, andan carnulando. Más nosotros, en la ayuda del Señor, andamos procurando su palabra. Gusto ver al hermano Miguel Ángel que haya venido con su familia, ¿verdad? Vamos a llegar entonces al texto del día de hoy. La serie que estamos estudiando, hermanos, es la carta a los Efesios. A ver, ¿cómo está, hermana Erika? Qué bueno que esté por acá. Dígame una cosa, hermano. Y Alexa también, ¿verdad? Que no la podemos descuidar. Hermanos, ¿qué podemos mencionar primeramente de Efesios? ¿Dónde estaba Efesios? En el centro de los caminos romanos, en Asia. Estaba en Asia y era una de las cosmopolitan de la época, ¿verdad? El tema de hoy sería el tema número 5. El tema número 5. El tema de hoy es las arras de la herencia. Las arras de la herencia. Las arras de la herencia. Tema número 5. Ya vamos a llegar a la armadura de Dios. Nos faltan como 15 mensajes. Creo que más. Hermanos, entonces vamos a hablar tema número 5, las arras de la herencia. Amén. Hemos estado hablando de las bendiciones de Dios. Para aquellos que tal vez no estuvieron desde el principio, hemos hablado de las bendiciones de Dios en los lugares celestiales. Hemos hablado de cómo Dios se revela al hombre a través del conocimiento que proviene de Él. Y hemos hablado de las maravillas de Dios a nuestras vidas. Sin embargo, hoy hablaremos sobre otro de los regalos de Dios, otro de las maravillas que Dios hace en la vida del creyente cuando éste cree. Hoy vamos a hablar de las arras de nuestra herencia. Hoy vamos a hablar del ser marcados, sellados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Ahora, vamos a ver qué significa ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo conseguimos ser sellados por el Espíritu Santo? ¿Y qué beneficios trae a la vida del cristiano el ser sellados por el Espíritu Santo? Trataremos principalmente estas tres preguntas y espero que si usted tiene libreta y quiere anotar pueda hacerlo para que seamos como los hermanos de Berea. Amén. Pero vamos a orar primero porque si no oramos no vamos a tener mucha lucidez para entender lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche porque sabemos que estás en medio de nosotros. Tú has prometido que donde dos se reúnan en tu nombre, allí estarás tú. Creemos fielmente, oh Dios, que tu palabra no se equivoca al decir que en la asamblea de los redimidos tu presencia es manifiesta. Creemos y confiamos, tú eres nuestro Dios, fuera de ti no hay más. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús que aclares nuestros pensamientos, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús y que podamos entender el mensaje de hoy que traes para nosotros como tu pueblo. Que sea un pan fresco para que cada uno de nosotros pueda degustarlo, saborearlo y sacar los nutrientes valiosos a través de las verdades reveladas en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén, amén. Bueno, hemos estado en el capítulo 1 de Efesios y hoy vamos a seguir en el capítulo 1 de Efesios, versículo 11 al 14. Vayamos a Efesios 1, 11, 14, hermano. Y me dicen amén cuando lo tengan. Muy bien. En él, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Muy bien. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de
su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué son las arras? Es un depósito inicial. ¿A quién ha visto? Que pagó el Espíritu Santo por nosotros. ¿Quién ha visto lo de las arras? A ver, ¿cuándo miramos las arras normalmente? ¿En qué evento? Aquí, todavía en nuestros tiempos. En las bodas. Agarran unos, a veces son veintillos, ¿verdad? En moneditas, y esta supuestamente es parte de la celebración. Las arras es una señal o cantidad que se da como garantía en algunos contratos. La puerta. Sí, ahí está la hermana Claudia. Ok, ¿qué son las arras? Bueno, ¿qué significa esta palabra? Es una señal o cantidad que se da como garantía. Es curioso ver que en los matrimonios no se le explica a uno mucho rapidito, van pasando las arras y todo, ¿verdad? Y medio dicen algo ahí, pero luego se olvidan de las promesas. ¿Cuántos nos hemos olvidado de las promesas de los votos? A ver, ¿quién se acuerda de los votos cuando se casó? Nadie se acuerda. Sí, no nos acordamos. Pero bueno, hay que volver a ver el video. Pastor, permítame. Aquí arras dice, significa literalmente depósito. Pago inicial o un pago de entrada. La inversión hecha en nosotros por el Espíritu Santo. Es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. La palabra griega arrabón, que significa arras, o que se utiliza aquí, asegura que el Espíritu Santo es la prenda divina de toda futura bendición en nuestras vidas. O sea, somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a ir a nuestra primer pregunta. ¿Qué es ser sellado por Dios? ¿Qué es ser sellado por Dios? Como apartado para Él. ¿Cuál es el sello de Dios en la vida del cristiano? La presencia, correcto, del Espíritu Santo en nuestras vidas como el sello de la promesa. Veamos el texto. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como el sello de la promesa. Y lo vamos a encontrar aquí en... ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Qué es ser sellado por Dios? Efesios 1:13. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Jesucristo enseñó en el Evangelio de San Juan, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. El sello, como decía el hermano ahora, el sello del Espíritu Santo es una marca de pertenencia hacia Dios. Una marca de pertenencia hacia Dios. Mostrado por el poder de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ahora pasamos a ser morada, templo
de Dios el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros decimos, no sé si alguno le ha preguntado o han escuchado, ¿dónde está Cristo? Y muchos dicen, Cristo está en mi corazón. ¿Cierto o no? Muchos decimos eso. La mayoría de personas, ¿y dónde está Cristo? Cristo está en la tierra. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Dónde está Cristo? Claudia, ¿qué estás pensando? ¿Dónde está Cristo? Jesús, ¿dónde está Él? Sentado a la diestra del Padre. Sentado a la diestra del Padre. Él se fue y el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Ahora, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando, no sé, creo que a mediados de este año hicimos una reflexión sobre el profeta Amós. Hoy cantábamos esta canción, la gloria postrera será mayor que la primera. Esto hacía referencia a de que el segundo templo que fue construido allá en el tiempo de Nehemías y que fueron reedificadas Jerusalén, habían unas personas, si ustedes no se acuerdan, habían unos ancianos que aún acordaban del tiempo de la excelencia del templo cuando estaba Salomón. Miraron las columnas, oro, onís, toda clase de piedras preciosas, y ellos cuando miraron el templo hecho solo de piedra dijeron, oh, cómo anhelamos aquel templo glorioso. A saber si ni iban, pero les gustaba verlo. Y dice que vino palabra al profeta, y es una palabra profética cuando dice, la gloria postrera será mayor que la primera. No está hablando del templo, no está hablando del templo físico, entonces Jesucristo. del espiritual, Jesucristo, la obra que Él haría. Ya no habría necesidad de levantar un templo porque la presencia misma de Dios iba a estar en el corazón de sus redimidos. Iba a estar actuando en la vida de sus escogidos. Iba a obrar en la vida del creyente. La gloria postrera es mayor que la primera. Hoy usted tiene acceso al trono de la gracia, cuando antes solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Cualquiera que osara entrar al lugar santísimo, ¿qué le pasaba si no era el sumo sacerdote? Moría. Aún los sumos sacerdotes eran amarrados y con una campanita, ¿verdad? Por si se caía muerto, lo jalaban porque no lo podían ir a sacar. ¿Verdad? Era tremendo esto, la presencia de Dios. Ahora dirá usted, esos tiempos cambiaron. Bueno, cambiaron en el aspecto de que ya no caemos fulminados, aunque podría más de alguno cuando dicen un montón de herejías caer muertos. Sin embargo, Dios tiene mucha misericordia. Hace poco leí un reportaje en un sitio web que hablaba que un pastor había muerto en el púlpito. Y alguno dirá, qué muerte más romántica, qué muerte más hermosa, morir en el púlpito. Bueno, resulta que murió después de cantar una canción mundana de Pharrell, un cantante de hip hop estadounidense muy famoso. Creo que se llama Happy la canción, feliz, es de este año, y murió. Cantó la canción en el púlpito y luego cayó muerto de un paro cardíaco. Es Dios siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros no nos ponemos a pensar. A veces pensamos que el púlpito es lo bonito. No, hermano. Nosotros hemos predicado en púlpitos sencillos. Si la gloria de Dios no está en este lugar, puede ser el púlpito enchapado en oro, de nada va a servir. Y la presencia de Dios, ¿sabe, hermano? Esto es un púlpito. Y la presencia de Dios en el templo, ¿verdad? Lleno de majestuosidad, era igual, porque no era el templo lo que hacía valioso el templo. Era la presencia de Dios en el lugar santísimo. Como usted y yo no sé qué tan hermoso, qué tan guapo, qué tan valioso se crea usted,
Pero no se trata de usted y no se trata de mí, no se trata de la elocuencia, no se trata del servicio, no se trata de nosotros, se trata del Dios que habita en usted, hermano, y que habita en mí. A Él sí tenemos que darle honra, ¿verdad? A veces nosotros nos preocupamos por andar bien guajeaditos, bien bonitos. Qué bonito nos vemos guajeaditos y bañaditos. Pero ¿cómo está nuestro lugar santo? ¿Cómo está el lugar donde rendimos el altar hacia Dios? Y se nos olvida alabar a Dios. Se nos olvida alabar a Dios. Se nos olvida encender la llama de nuestro altar en nuestra casa. Se nos olvida dedicarle ese tiempo a Él en nuestras vidas diarias. Ahora, el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios es el Espíritu Santo, es la marca, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pregunta número 2. Entonces, ¿qué necesitamos para recibir el sello de Dios? Hechos 3:19, a ver quién se lo sabe de memoria. Arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Para A ver, alguien que si no lo saben bien, léanlo. A ver. arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados en la presencia del Señor, hayan tiempos de refrigerio. Sí, es lo más similar. ¿Verdad que? Así que arrepentidos, no goma moral. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios, de la presencia del Señor, tiempos ¿Qué necesitamos para vivir? de refrigerio. Miren, debemos entonces, para ser sellados por el Espíritu Santo, Debemos de creer en Jesucristo. debemos de creer en Él. Primero, debemos de arrepentirnos y como consecuencia que nos hemos arrepentido, nos vamos a convertir de nuestros malos caminos. Porque ¿saben qué sucede con esas personas que solo dicen que se arrepienten pero no se convierten? ¿Saben qué pasa con esas personas? Se vuelven religiosos. Y los vemos marchar por procesión cristiana todos los días de reunión. Llegan y ya tienen hasta asignado el asiento, ¿verdad? Aquí venimos, adelante vamos los que tenemos de 5 años en adelante. Allá los de 4 años, los de 3 y por último los más jóvenes. Y vamos haciendo hasta los parqueos. Ustedes miran en las iglesias que hay lugares que hasta los parqueos a los líderes los tienen con nombre, ¿no? Aquí el apóstol y profeta, aquí el evangelista y allá el cocinero, ¿verdad? El oveja. Pero nos volvemos religiosos cuando solamente decimos que nos arrepentimos pero no nos convertimos. Nos volvemos religiosos. Venimos pomponeándonos el pecho a las reuniones aquí, creyendo que somos cristianos. Yo les decía como esa frase de Leona Ramírez me había gustado tanto porque las iglesias, los lugares de congregaciones eran más unos clubes, eran más lugares donde los miembros eran personas que estaban almidonadas y planchadas, pero no estaban lavadas por la sangre de Cristo. Dice el versículo, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto quiere decir, primer punto, escuchar el Evangelio de Dios. Y puede ponerle usted entre paréntesis, el verdadero. Porque hay muchos dioses por ahí que no son el de la Escritura y muchos evangelios por ahí que no son los de las Escrituras. Romanos 10:17, creo que el hermano se lo sabe de memoria. A ver, hermano. Romanos 10:17. A ver, si lo tiene alguien, por favor. Sí, dice la palabra de Dios. A ver. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, primero escuchar el Evangelio de salvación, el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y por el oír la palabra
de Dios. Aunque la obra de Dios en la vida del pecador, la conversión es personal, hermano, y el accionar de Dios en el momento de la conversión es personal también, Dios generalmente nos llama a la conversión mediante su palabra. ¿Por qué? Porque escrito está, hermanos: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, hay dos reacciones cuando usted suelta la palabra, o cuando se la soltaron a usted o me la sueltan a mí. Van a suceder dos cosas. Uno, la va a abrazar con todo su corazón, va a aceptar y va a ser confrontado a través de ella. O número dos, la va a despreciar, la va a aborrecer. Solo hay dos caminos en este aspecto: o la acepta o la rechaza. Eso como que andamos medio negociando, no funciona con Dios. Que los que no están conmigo, dijo Jesús, ¿qué están haciendo? Desparraman. No hay bandos intermedios. Por eso me llama mucho la atención que la Biblia dice que en estos postreros tiempos iba a haber el ecumenismo, la apostasía va a ser tan grande, y el ecumenismo es tan grande hoy que usted mira. Hace poco el sacerdote que llaman el Papa, ¿cómo se llama? Francisco Bergoglio, fue a orar a una mezquita musulmán junto a no sé cómo le llaman a estos, ayatolas, no sé cómo le llaman, y juntos estaban orando. Y uno le rezaba a un Dios y el otro le rezaba al otro Dios, aunque eran el mismo. Pero uno dice, y el mundo, el problema no es ese, sino que la iglesia cristiana, bueno, los que no son cristianos, están metidos en eso, que quieren hacer una sola iglesia, sin darse cuenta que está escrito que esa es la iglesia ramera, ¿verdad? Y quieren hacer una sola iglesia porque algunas teologías desafortunadamente dicen que hasta que no se establezca el reino, el Señor no va a venir. Hasta los ateos podemos vivir en paz. Así dijeron también. Ahora, todo pasa por escuchar el mensaje de Dios, porque es a través de las verdades reveladas de Dios que somos confrontados con lo que realmente somos. Con la palabra somos confrontados a la realidad de lo que somos. ¿Alguna vez ha sentido usted que la palabra lo ha cortado, hermano? ¿Lo ha golpeado? Le toca el ego, le toca el orgullo. Y uno dice, esto no es para mí, esto es para Miguel Ángel. Tal vez es para nosotros. Esa prédica me la está tirando directamente, ¿ve, pastor? Y es para nosotros. Tenemos que entender que la palabra nos confronta. Decía un pastor que respeto mucho, su nombre es John Piper: si usted está leyendo la escritura, si usted está leyendo la palabra y no es sacudido por la palabra, déjeme decirle que no la está leyendo. Y digo yo, que es cierto, ¿no? Si usted lee la escritura, en algún momento se va a encontrar con algún pecado suyo y usted va a decir, hoy me cortó, hoy me corté, hoy la palabra me golpeó, pero lo golpeó para educarnos, para corregirnos. Si no, hermano, vamos a ser como aquella gran multitud que andamos en los lugares de adoración, en las casas de adoración, pero solo somos miembros nominales, no somos miembros redimidos. Tenemos una membresía, hay iglesias que dan un carnet, pero no tenemos una identidad con Dios. Tenemos un carnet ante el hombre. Mire, aquí dice, ve, bautizado en 1985. Acabo de cumplir mis 31 años de ministerio. ¡Wow! Dice, debe ser un hombre muy ungido, pero de repente no es un hacedor de la palabra. Y la Biblia habla claramente en Santiago 1:22
Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando usted empieza a estudiar la Escritura, Santiago 1:22, cuando usted empieza a escudriñar la Escritura, usted, y más si está en una misma congregación, con los años, los conceptos van haciendo en usted rema, van haciendo en usted parte de su, usted va adquiriendo ademanes y actitudes del pastor, de los líderes, etcétera, etcétera. Pero resulta, hermanos, que muchas veces nosotros adoptamos las actitudes de nuestros líderes, pero no de la Escritura. Somos personas que tenemos modelos. Siempre solemos fijarnos en alguien. Y escrito está que según sea el sacerdote, así como sea el sacerdote, Oseas 4:9, así será el pueblo. Y si yo, por ejemplo, aquí les enseñara una doctrina errónea, lamentablemente, un 99% de las ocasiones, yo espero que aquí nunca suceda, pero si llega a pasar, un 90%, 99% de las personas se van en esa corriente, porque se van formando en esa línea. ¿O a cuántos aquí nos enseñaron un montón de doctrinas que hoy damos cuenta que no eran tan bíblicas? Hablamos del diezmo aquí. Todos fuimos enseñados que era bíblico diezmar. Es cierto, era bíblico. Hasta el tiempo de la gracia para acá, ya no, ya estamos en el tiempo de la gracia. Pero eso nos enseñaron. Y en esa corriente nos movíamos. Y más de alguna vez nos ofendimos cuando miramos a alguno que no quería diezmar. Vas a caer en maldición, hermano. Dios no va a cuidar tus finanzas, hermano. Maldito serás bajo maldición. Y empezamos a repetir lo que nos enseñaban. Comenzábamos a hacer más un eco que una voz. Estamos en un tambor para En un tambor. resonar. Ahora, una vez que escucha usted la palabra de verdad, ¿qué tiene que hacer? Escúchela. Y punto número B, créalo. Si es el evangelio de verdad, el verdadero, porque no hay otro evangelio, dijo Pablo. Y aun si alguno viniera anunciando otro evangelio que fuera diferente al que les hemos anunciado, aún fuera un ángel del cielo, Sería anatema. sería maldito. Aún nosotros, dijo Pablo, oigan bien, si ahora vengo yo y les vengo diciendo otra cosa, dice Pablo, hasta yo. Ahora, esto conlleva, hermanos, reconocer nuestro estado pecador. Primero, si usted va a creer el evangelio, primero tiene que darse cuenta que usted es un pecador, que yo soy un pecador, que necesito darme cuenta de eso. Romanos 3:23. Muy bien, don Vidal. A ver, léalo, don Vidal. Uh-huh. Romanos 3:23, hermanos. Por cuanto todos pecaron, 3:23, Ajá. por todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiero decirles algo, sin afán de que les va a hacer un cortocircuito en la cabeza, ¿verdad? Porque a veces nosotros cuando nos tiran la primera de estas cosas, a veces como que entramos en shock. Yo recuerdo la primera vez que alguien me dijo a mí, tú a quien tienes que amar más es a tu esposa que a tus hijos. Y yo no tenía problemas con eso. Pero las mujeres cuando les dicen que tienen que amar más a su esposo que a sus hijos, ahí empieza un cortocircuito, ¿va? ¿Por qué dice usted? ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia dice que somos una sola carne con nuestras parejas, no con nuestros hijos. Pero bueno, ese es otro cortocircuito. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos los hombres. Pues me llama mucho la curiosidad porque ya días leí, ¿verdad? No es que estudié ampliamente, pero
Hablando sobre de dónde se originó, por ejemplo, el arminianismo, ¿verdad? ¿Qué es el arminianismo? Bueno, un sistema teológico que enseña que la salvación se pierde y cosas por así, ¿verdad? Y esta persona decía algo. ¿Cuántos hemos escuchado que los niños no tienen pecado? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Todos. Ahora, Pero ¿qué la dice la palabra Biblia? pero la palabra dice que somos por naturaleza, porque somos concebidos en pecado. Ese es el versículo que quería llegar. Porque si bien Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice que nosotros somos concebidos en pecado. No hay ninguno que no tenga pecado. Sí, aún los niños. Nacemos en pecado desde niños. No es algo que adoptamos cuando tenemos conciencia. Ya nacimos con la naturaleza inclinada hacia el pecado, ¿verdad? O sea, entendamos algo. Esto, ¿qué implicación tiene esto? Pues fíjense que cuando usted escarba y se pone a buscar en las teologías, se da cuenta que de dónde salió la teología de bautizar niños. ¿Sabe por qué bautizan a los niños? Para quitarle los pecados. Hay una doctrina teológica que miren, de las líneas de pensamiento, las dos más fundamentales en la interpretación de la Biblia están el dispensacionalismo, que lo hablamos brevemente el otro día, y la teología del pacto. Y son tan radicalmente opuestas, hermanos, que cuando yo me fui metiendo un poquito más, me fui cuestionando un montón de cosas que de repente a uno le han enseñado. En la doctrina del pacto hay muchas iglesias que todavía las conservan, que consideran que como todos nacemos en pecado, es necesario bautizar a los infantes. Cristianas también, están las luteranas y hay otras. ¿Por qué? Porque ellos utilizan o consideran que la iglesia e Israel son uno solo. O sea que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Por eso le digo que si usted es dispensacionalista, usted interpreta la historia y la Biblia de una manera, y si usted es de la teología del pacto, usted va a ser de los que bautiza infantes. Ahora, usted y yo creemos que Dios tiene un plan específico para la iglesia y con Israel, pero ambos no son el mismo. Hay un Israel espiritual, pero el pueblo, la nación con la iglesia no son la misma. Eso es lo que predicamos acá. Creemos en el arrebatamiento. En la doctrina del pacto, en la teología del pacto, no hay arrebatamiento. Dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero entonces, desde el inicio hasta el fin, si usted es de una tendencia u otra, usted tiene que tomar una postura. Pero la Biblia no dice eso. Lo que pasa es que cuando usted interpreta la Biblia de una manera, es toda una hermenéutica desde el inicio al fin. Entonces tiene que tomar sus decisiones. Y si somos dispensacionalistas, nosotros somos dispensacionalistas, creemos en que va a haber un rapto. Pero todo esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que todos, sin lugar, sea que esté en el pacto o que sea dispensacionalista, todos pecamos, todos nacemos con una tendencia al pecado. ¿Qué nos lleva a eso también? La realidad que necesitamos, punto C, la necesidad que necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salvarnos solos. Le toqué el punto de la teología del pacto porque acabamos de pasar por el dispensacionalismo. Y es como que usted y yo hablemos del calvinismo sin hablar de el arminianismo. Son dos puntos opuestos. Ay, ellos qué dicen por eso, porque la iglesia siempre, desde que usted mira en Reyes y en los profetas, siempre está hablando de que hubo una remanente que no dobló su rodilla a Baal. O sea, demostró que es el pueblo que Dios tiene escogido, que no. Y ellos dicen que esa era la iglesia. Vamos a llegar a eso de la doctrina del pacto cuando estemos en Apocalipsis. Amén. Para que veamos los dos puntos de vista
y veamos por qué lado nos hemos inclinado nosotros. Ahora, necesitamos un Salvador, porque muchas veces en nuestra ignorancia pensamos creer que somos tan buenos que merecemos el cielo. Yo no miro mal a las personas, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fumo, yo no me drogo. Y verdad es el bueno dice uno. Yo le doy a los pobres, yo construyo aquí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo, y él, yo. Y solemos creer y nos volvemos como aquellos rebeldes, ¿verdad? Que empezaron a edificar una torre para llegar al cielo. Una torre de obras. Y nosotros como seres humanos a veces pensamos que con obras nos ganamos el cielo. ¡Qué error! Nada en el hombre que valga la pena. Isaías que las obras de los hombres son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador, ¿por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos sin pecado. ¿Alguna vez ha visto usted un muerto levantarse solo? ¿Sabe que yo me ponía a pensar? Hay una canción de Paul Wilbur que se llama El canto de Ezequiel, creo que se llama, y habla de Ezequiel capítulo 37, donde hay un valle de huesos secos. Ahora, si usted se pone a pensar, era un valle de huesos secos, no eran jugosos, secos, tenían su tiempo de estar muertos, estaban duros, ¿verdad? Ahora dice que el Espíritu Santo, dice que Dios le dice, profetiza a esos huesos secos, y profetizó a los huesos secos. Ahora, el lugar era un valle de pelea, hay un montón de cosas, de detalles, pero me voy a resumir, porque no nos vamos a divagar mucho. Y los huesos empezaron a juntarse. ¿Y qué se formaron? Carne, tejido. Un batallón de muertos todavía. ¿Por qué? Porque eran puros esqueletos. Eran puros huesos conectados, pero secos. Y luego sucede que el Dios le dice al profeta, profetiza. Y volvió a profetizar y después miró que los huesos les empezó a salir tejidos, carne, tejidos. ¿Y qué pasó con ellos? Siguieron muertos. Y le dijo una tercera vez, profetiza. ¿Y qué sucedió? Dio aliento de vida y estos muertos vivieron. ¿Por qué me dice esto el pastor? Porque usted y yo profetizamos cuando hablamos la palabra de Dios a esos muertos que tienen oídos, mas no oyen, que tienen un corazón, mas no perciben la voluntad de Dios. Pero usted suelta la palabra, suelta la palabra, suelta la palabra. Y usted cuando hace eso, usted está haciendo la voluntad de Dios. Y tal vez usted solo mire un montón de huesos secos. Le habla y que quisiera que vaya a la iglesia y no viene, quisiera y no viene. Es un montón de huesos secos. Pero de repente usted empieza a ver que esos huesos secos, cuando usted le empieza a hablar de Dios, él empieza a escuchar. Ya no es solo un muerto de huesos secos, ya está agarrando carne, hermano. Y más tarde o más temprano, si no nos cansamos de hacer el bien, dos cosas van a pasar: o se va a perder definitivamente porque no escucha a Dios, o va a tomar aliento de vida como usted o como yo, que ahora conocemos la verdad de Dios y vivimos para Dios. Amén. Entonces usted necesita un Salvador, alguien que dé vida a esos huesos secos, alguien que dé vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y sabe por qué? Romanos 5:8. Apúntelo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dígaselo al hermano que está a la par, éramos pecadores, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el único Salvador, ese es el único Dios que salva. Punto número D. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que pagó en la cruz
la deuda de nuestros pecados. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que pagó la deuda de nuestros pecados. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, dice todo el mundo. Yo creo que Jesús es Dios. Creen, pero no se convierten, porque no creen de verdad. Profesan una fe, pero no la viven. Son oidores, mas no hacedores. En Honduras, creo que hace como 2 años o 3 años se hizo una encuesta a ver cuántos eran cristianos. ¿Sabe cuántos son cristianos aquí en Honduras? Más o menos el 95% de cristianos, y tenemos 80 muertos diarios. Se entrevistaron más de 10.000, creo que 1.000 o 10.000 personas, y el promedio, la medida de diferentes clases sociales, y decía que el 95% se creían cristianos. ¿Por qué? Porque creían en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se creían cristianos. Ahora, ¿seremos una nación cristiana nosotros? ¿Considera usted que Honduras es una nación cristiana? ¿Considera usted que somos cristianos aquí en Honduras? Las estadísticas dicen que no. Estamos pagando. Porque si fuéramos cristianos verdaderamente, un 95%, no hubieran 80 muertos diarios. Creo que 80 o 100 por ahí. Diarios. Solo Dios sabe cuántos van a morir mañana, que hay fiestas. Pero eso es un promedio terrorífico. Creo que Honduras está en el país más violento, que no tiene guerra por cantidad de muertos, por cada 100.000 habitantes. Pero sin embargo, gracias a Dios, porque más, dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, Creyeron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabamos su nombre. Y si usted y yo realmente hemos creído en Él, somos hijos de Dios. No hay precio que el hombre pueda pagar por su salvación. Nada. No hay dinero, no hay obras, no hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar salvación por sus propios medios. Solo Dios pudo pagar el precio de nuestro pecado. ¿Cuál fue el precio de nuestro pecado? La sangre de La muerte Jesucristo. de Jesús. No la sangre. La sangre de Jesucristo en la cruz sacrificial. Colosenses 2:13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Mire el versículo 14 de Colosenses 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola Y la cruz. en la cruz. Por último, en este aspecto, ¿cómo alcanzamos a ser sellados? Reconocer a Jesús como tu Salvador y Señor personal. Y este punto es importante, hermanos, porque muchos quieren tener a Jesucristo como Salvador. Sálvame, Señor, sálvame. Estoy enfermo, sálvame. No tengo trabajo, sálvame. Tengo problemas con mi señora, sálvame, Señor. Queremos las bendiciones de Dios, queremos la mano de Dios, mas no queremos el rostro, no queremos realmente tener una relación personal con Él, no queremos someternos a su señorío. Por eso dice Señor, y dice Señor primero, y Salvador. Señor y Salvador. Si usted solo anda buscando un Salvador y no un Señor, tenemos un problema. Dios en su infinita misericordia es el Salvador del mundo. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque nos da oxígeno, a muchos nos da alimento, hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre buenos y malos. El Salvador de todos, pero Es Señor el de Salvador de todos, pero no es el Señor de todos, porque no todos lo quieren reconocer. Llegará el día cuando toda rodilla se doble y reconozca el señorío del Señor Jesús. Pero hoy muchos andan, como andamos en el periodo de gracia,
comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dicen algunos. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? Si Jesucristo es tu Señor, tú ya no vives para ti. Lo siento, hermano. Si usted pensaba que usted se gobernaba solo, está muy equivocado. Si usted realmente ha llegado a los pies de Cristo, usted tiene que vivir para Cristo. Por eso la iglesia es un ente viviente. Es un ser viviente. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Somos parte unos con otros. Y tenemos que procurar ¿qué? Crecer, alentarnos, animarnos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿A cuántos de nosotros antes, estamos en el mundial, nos preocupamos realmente por los problemas de los demás? Tal vez habrá alguno que otro que moralmente, entre comillas, era bueno y andaba metido en acciones sociales y ayudaba. Y andaba hasta en eso de vida mejor, ayudando a todo el mundo. Sí, era pro vida mejor. Pero cuando llegamos al Señor Jesús, y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos, y grábese bien esa palabra, esclavos de justicia, ahora hacemos lo que Dios nos manda hacer. Y cuando Jesús es tu Señor, no lo hacen de mala gana. ¿Han escuchado ustedes alguna expresión que dice que un buen jefe, un buen patrón hace un buen empleado? ¿Han escuchado eso ustedes? ¿Habrá alguien más bueno que Dios? Pero qué malos empleados son los que tienen, ¿no? Qué malos esclavos a veces son. Siervos inútiles. Sin embargo, Dios nos manda que nosotros actuemos en obediencia, que sometamos nuestra voluntad a la de Él. ¿Por qué? Porque escrito está. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sí. Tome su cruz, sígame. No hay cuestionamientos. Cuando Jesucristo habló a Pedro, le dijo, ven, sígueme. Y escuchamos a Pedro decir, espérate que voy a vender estos pescados. Déjame que almuerce. Déjame que haga esto. ¿Y sabe qué pasa con nosotros? A ver, no me lo diga usted a mí, cuestiónese usted. ¿A cuántos de nosotros nos ha despertado Dios en la madrugada, en la noche? No, señora, a esta hora no, a las 11 no, a las 2 de la mañana no. Mira que yo no. Ahorita es muy temprano. Y venimos nosotros y tratamos de dormirnos, ¿y qué pasa? No podemos dormir. Y estamos luchando con la carne porque no queremos levantarnos. Pero no nos podemos dormir. Esa es la realidad, hermano. Somos a veces tan malos, siervos inútiles. Por último, hermanos, los resultados, número 3, los resultados de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Los resultados de haber sido sellados por el Espíritu Santo. Y vamos a ir primeramente vamos a ir a Juan.